Buenas noches, un placer poder estar con ustedes. No sé, Mati, si tenés ahí. Ese va a ser el pasaje que vamos a leer, ahí lo dejamos un poco incompleto, en realidad son un par de versículos más. Pero capaz que aquel que conoce bastante la Biblia más o menos se va a dar cuenta por el título y por la cita a qué pasaje nos vamos a referir. ¿Se acuerdan ahí? En ese pasaje habla de Eliseo y Naamán. Algo que tengo que confesar es que a mí habían cosas de la Biblia que me daban miedo cuando era chico. Por ejemplo, de la Biblia y cosas que a uno le mostraban, ¿no? Me acuerdo que mirar un documental acerca de la vida de Jesús y ver a Jesús crucificado, cuando venía esa parte yo la sacaba. Me generaba miedo. Y después, en otra iglesia que yo iba antes, esta historia también me generaba mucho miedo. No sé si era por la forma en que me lo contaban gritando y todo eso, pero algo que me quedó bien patente fue, si no obedeces a Dios, te vas a enfermar de una lepra. Y yo no sabía ni lo que significaba la lepra, la palabra lepra. Pero ya me daba miedo solo la palabra, entonces no quería enfermarme de eso. Entonces eran como cosas bien interesantes de que me generaban miedo. A lo largo del tiempo, uno va creciendo y Dios le va quitando esos miedos. Y es un pasaje que he recurrido bastantes veces y muchas veces he recurrido apelando a la memoria, no tanto al texto, sino que por algunas circunstancias en la vida he pensado en ese pasaje y cómo me veo yo en función de ese pasaje. Así que ponía ahí un poco un problema peor que la lepra. Vamos a leer ahí Segunda de Reyes capítulo 5. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 10.000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Eso es lo que estudian, dice que es un promedio más o menos en plata actual, unos $150.000, más o menos. Dice, tomó también cartas para el rey de Israel que decía así: cuando llegues a ti estas cartas, sabes por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida? ¿Para que envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con sus carros, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio.
Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas en Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hasta por ahí, porque después sigue el relato, pero obviamente no lo vamos a poder mirar todo y con mucha profundidad. Pero estaba pensando, ¿no? En estos dos personajes, y tenemos bastantes personas acá como para estudiar y pensar en la vida de cada uno de ellos, ¿no? Tenemos a Naamán, tenemos a Eliseo, tenemos al rey de Israel, tenemos a esta muchacha esclava que era israelita pero estaba viviendo en la casa de Naamán. Tenemos una cantidad de personas para pensar. Y yo estaba pensando en esto, en el primer punto, ahí Mati, si estamos, en la necesidad de Naamán. Naamán tiene una necesidad. Aunque la característica que nos dice el relato y el pasaje, que es un general que ha conquistado por la mano del Señor, que ha tenido éxito en todo lo que ha hecho, que es dentro del ejército el más importante para el rey, este hombre tiene una necesidad. Y yo pensaba en nosotros, en cada uno de nosotros, que nosotros estamos deseosos por el éxito mundano, por el éxito en cualquier área de nuestra vida. Y en parte no está mal. Crecer no está mal. Querer desarrollarnos como trabajadores, como personas, como padres de familia, hasta dentro de la iglesia, eso no está mal. Naamán en su trabajo, aparentemente, era de lo mejor. Ahora, Naamán tiene una necesidad. Era un insulto en ese tiempo que una persona tuviera lepra. Cuando nosotros vamos a Levítico y se nos habla cómo el pueblo de Israel trataba la lepra, era muy severo. Yo no sé si Naamán se iba a ajustar a esas reglas, pero sí que socialmente la gente lo iba a rechazar. Y a eso no le cabía a Naamán. Eso no lo quería en su vida. Entonces, la grandeza y el prestigio de Naamán quedaban enterrados por esta necesidad que tenía, este problema que era la lepra. Saben, algunos estudiosos dicen que ahí la lepra todavía no estaba como muy desarrollada, como quien dice, ¿no? Todavía no era que ya lo tenían que tirar, sino que recién aparecía. Mati, si querés, ahí dale. La primera, la grandeza y el prestigio. La segunda, la lepra. Ahora, yo pensaba en esto, ¿no? Me imagino que Naamán era una persona que estaba bien vestida, que tenía su armadura seguramente para cualquier batalla, capaz que lo podía ocultar bien a esa necesidad, a ese problema que él tenía. Y creo que vivimos en una sociedad en que somos especialistas en ocultar nuestras necesidades. Somos especialistas en ocultar nuestras flaquezas. Es mejor todo un estereotipo, siempre estoy bien, siempre el emoticón de la cara feliz. ¿Saben? Estaba leyendo ahí acerca de iPhone, del celular iPhone, que está de moda y los adolescentes lo quieren y los grandes algunos lo quieren, pero vale muy caro. De las 10 cualidades que trabajaba ese artículo, dice que la tercera cualidad de ese celular, como que destacaba sobre las otras cualidades, era la potencia de la cámara de foto.
Y entonces la persona desarrollaba, bueno, la cámara de foto para la gente que tiene iPhone es muy importante porque, bueno, ahí se puede sacar fotos a ellos mismos, a dónde están, ¿no? Entonces, estuvo una vida de apariencia y ya desde un celular ya trabajan esa idea de que esta herramienta te sirve para mostrar lo que sos a otros. Que no está mal, pero a veces en esta sociedad en que vivimos hoy se ha ido para el otro lado, ¿no? De que siempre estamos felices, siempre estamos en los mejores lugares, siempre te sacas una foto, estás comiendo afuera, no sé, pero nunca se sale esa foto en la cual se muestra la necesidad, la pena, el dolor. Y obviamente que no va a salir. La Biblia nos habla que la lepra como símbolo de pecado. Y esto estamos todos cortados con la misma tijera. El pecado ha traído necesidades grandes a nuestra vida. Aún, de hecho, aquellos que somos hijos de Dios, aquellos que hemos creído como Jesús como nuestro único y suficiente Salvador y que el pecado ya no gobierna nuestra vida y la condenación no está sobre nosotros porque Cristo la cargó en la cruz, aún seguimos batallando diariamente con ese problema, con esa lepra, con ese pecado. Entonces, es algo que nos corta, no es solamente para aquellos, como siempre se pone este pasaje, para aquellos que no conocen a Dios. Es para cada uno de nosotros. Capaz que sos alguien que tiene éxito en tu vida, laboral, familiar, ministerial, lo que sea. Capaz que venís llevando una vida aparentemente correcta. Pero seguramente cuando empezás a indagar en tu vida, en tu propio corazón, cuando empezás a mirarte a vos mismo, y a veces nos puede pasar a aquellos que estamos casados, cuando nos empezamos a mirar con nuestra cónyuge y decir, acá pasa algo, acá falta algo. Bueno, ¿no será que estamos viviendo muchas veces en esa periferia, en esa vida aparente de lo que mostramos a otros, pero en realidad el pecado no ha traído necesidades, ha traído problemas a nuestra vida? Pero ahí el 3 Mati, hay una esperanza para Naamán. Y esa esperanza proviene de lo menos esperado. De una esclava, de una mujer joven israelita. La esperanza es proporcionada por esta mujer que está viviendo exiliada, no está viviendo en el lugar que tendría que estar. Pero aún así, esta mujer trae esperanza a la vida de Naamán. Y yo me preguntaba, pensando en esta mujer, ¿cómo somos nosotros ante esta sociedad? Me preguntaba, ¿cómo somos nosotros si la gente nos ve como agentes de esperanza? Como personas que realmente disfrutan la vida cristiana y la valoran como tal. Y yo no sé si la gente te lo va a valorar, pero a veces nos pasa, y me ha pasado, que sábado y domingo servimos al Señor. Sábado y domingo vamos para acá, para allá, fuimos a un encuentro, fuimos a esto, fuimos a lo otro, una campaña. El lunes en el trabajo te estás arrastrando. Y no me hablen porque estoy cansado, y no me digan nada, y no que me traigan estrés porque ya... Pero en ese lugar, en esa situación en donde nos movemos, tenemos que ser gente de esperanza. Esta mujer tenía todo en contra. Era mujer para el tiempo, era joven y era esclava. Y aún así esta mujer trae una palabra de esperanza a este hombre que lo tenía todo, pero su fin era no tener nada. Entonces yo me preguntaba a cada uno de nosotros, hermanos, si miramos a esta mujer y nos comparamos teniendo todos los recursos, todas las posibilidades, que vivimos en libertad, si somos agentes de esperanza, ¿en dónde nos movemos? O somos todo lo contrario, tiramos el nombre del Señor en vano. Mateo 16, 26 dice, creo que es ahí, ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
Y ahí Jesús está hablando en un contexto con los discípulos, ¿no? Después que Pedro dice una de las confesiones más grandes, que Jesús es el Cristo, y empieza Jesús a elevar la vara del discipulado, de lo que es ser discípulo de él, les dice a ellos mismos, dice, ¿qué aprovecha el hombre si tuviera todo y pierde su alma? Y siempre lo hemos interpretado para el lado de la salvación, y está bien interpretado. Pero yo creo que también nosotros, como creyentes, como personas que considero, hermano, que tenemos todo. Vos y yo tenemos todo. En Cristo tenemos todo. Pero a veces vivimos como un Naamán. Vivimos como un leproso. Por eso pensemos en nuestra vida, en nuestra alma, en cómo está nuestra vida delante de Dios. No delante de la gente, no delante de la imagen. Vos y Dios, ¿cómo estás? Tenemos que continuar porque se va el tiempo. Versículo 9 y 10 dice: y vino Naamán con sus caballos y con sus carros y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Mati, si tenés la otra. La búsqueda de la sanidad de Naamán. Naamán se da cuenta que tiene una necesidad. Esta mujer joven le comparte que puede haber una solución para la necesidad. Y él va en búsqueda de esa sanidad. Y el viaje de Naamán a Israel me habla de que él fue con una cantidad de premios, con una cantidad de obsequios, de regalos para aquel que le iba a sanar. Y yo creo que Naamán en su idea era como hacer un trueque. Decir, bueno, él me sana, yo le doy. Esa es la forma. Pero cuando después vemos, no podemos ver todo el relato, pero cuando vemos después, al final, cuando Eliseo sana a Naamán, Eliseo, ¿qué hace? No acepta el regalo. No acepta los obsequios. Y a veces yo ponía acá pensando, el hombre busca la solución de los problemas que son espirituales por medios terrenales. A veces buscamos, intentamos pensar de que todos nuestros problemas son exteriores. Que todos nuestros problemas terminan en que, bueno, yo tengo que cambiar esto, tengo que cambiar lo otro, tengo que ajustar acá, tengo que ganar más, tengo que hacer esto. Pero el problema no radica en lo exterior. El problema radica en lo interior. Y la solución no está con cosas de exterior. La solución está en lo espiritual. Y a veces nos cuesta darnos cuenta de esto. Y como creyente a veces también nos puede costar darnos cuenta. A mí me ha pasado que en este último tiempo hubo un momento en la vida, era como que era un garrotazo tras otro. No sé si alguna vez te sentiste así. Es como cuando estás, nunca estuve, pero alguna vez uno vio en esas avalanchas que hay uno ahí perdido en la avalancha y le pegan uno y le pegan otro y es un desastre. Y hay momentos en la vida que nos pasa eso, que nos pegan un golpe y tratamos de levantar la cabeza y ya viene el otro, y viene el otro, y no nos deja pararnos. Y a veces la vida trae esas cosas, los problemas traen eso. Pero no radica en lo exterior, sino que radica en lo espiritual. Los cambios tienen que ser espirituales. Porque si no, son cambios en vano, son cambios que no sirven para nada, porque al final y al cabo no tiene mucho sentido. Yo cambio cosas exteriores en mi vida, como el mundo hoy trata. Hoy no funciona hablando con compañero de trabajo, ¿no? No funciona con ella, cambio para la otra. Pero el problema no es ella ni la otra. El problema es uno. El problema es el pecado. Ponía la búsqueda de Dios para la solución del hombre
por medio de actividades sin contenido. Y esto nos ataca a nosotros directamente. Amamos la iglesia, amamos el servicio a Dios, amamos hacer lo que Dios nos ha dado para hacer. Pero si el servicio no tiene contenido espiritual, no sirve de nada. Si el servicio no tiene una profunda devoción para Dios, sino que es una actividad más, eso no va a traer soluciones a tus problemas. Porque la solución al problema es Jesucristo. Después, ante este problema, el rey de Israel, cuando se les anuncia, está en un estado de desesperación. La intervención del rey de Israel y su desesperación. Cuando le llega esa carta, el rey piensa, estos agentes de Siria me quieren molestar. Estos tipos quieren hacer la guerra conmigo porque yo no puedo salvar de la lepra a este hombre. Y él entra en una desesperación. Y para el mundo hoy, la búsqueda de la sanidad, pero hablo de la sanidad real, del pecado, es un hecho de desesperación. Es así. A veces, y hasta a nosotros no ha pasado, pero a veces pensamos que la política va a traer soluciones. A veces pensamos que organizaciones van a traer soluciones. Pero yo cuando veo a este rey pienso, esto es lo que siente esta gente. Es desesperación, porque ya no saben qué hacer. El pecado, como lo quiere encarar el mundo, trae desesperación, porque no hay manera de frenarlo. La única manera es cuando las personas van delante de Dios. Y la otra, Mati. Y ahí aparece Eliseo, ¿no? Como diciéndole, mirá, llamá a Naamán, porque a donde fue es a donde no tenía que ir. A donde tiene que venir es acá. Y yo pensaba en esto y ponía esto. El lugar donde tiene que ir el hombre es a la presencia de Dios, donde está la palabra de Dios. No hay otro lugar. Ante el problema del pecado, ante los problemas de la vida, ante las situaciones difíciles, no hay otro lugar. Podemos cambiar todo, podemos mejorar en todo lo material, pero si el problema de raíz no se ataca, va a seguir existiendo. Y ese problema pónganle en el nombre que ustedes quieran, no es necesario dar ejemplo. Pero la realidad es esta, hermano, de que Naamán, el lugar donde él tenía que ir era con el profeta, no con el rey. Cuando la mujer le dice, la esclava, ¿qué le dice? ¿Andá donde está el rey? No, andá donde está el profeta. Y bueno, el profeta no estaba con el rey porque había unos problemas ya desde el capítulo 3, pero esta es la idea, de pensar de que la invitación de Eliseo a Naamán es la misma invitación que nos está haciendo Dios a cada uno de nosotros. No importa cuántos años de cristiano tengas, y el bagaje que tengas, lo que hayas hecho, si hay problemas reales de cosas que no hemos solucionado, que se llaman pecado, el lugar es la presencia de Dios. No hay otro lugar. No hay ministerio, no hay lo que puedas hacer. Y un comentario acerca de esto me gustaba, que dice: los verdaderos profetas no enmudecen ante reyes y tampoco se encorvan ante generales. Y ese es el llamado que tenemos cada uno de nosotros también. De que lo que tenemos acá, que es una realidad para nosotros, que hay una convicción de nuestra parte ante esto, ante la palabra de Dios. Como Naamán, como Eliseo no se encorvó ante ningún rey, ni ante ningún general, nosotros, como hijos de Dios, como parte del pueblo de Dios, no tenemos la licencia para ser los primeros en esto. Nosotros tenemos que, sea que lo que nos cueste, pregonar la esperanza que es en Cristo Jesús. Y Mateo 11:28 dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esta es la invitación.
Como Eliseo invitó a Naamán, Cristo nos está invitando hoy. Aunque si estamos cargados, si traemos un bagaje de pecado, de situaciones que no hemos resuelto y que hemos intentado todos los medios, menos el medio que tenemos que intentar primero. Bueno, hoy Cristo nos invita a dejar nuestras cargas y descansar en Él. Y yo creo que en este punto, y ya es el último, Mati, si la prueba de fe y la obediencia. Número 1 ahí, Mati. Yo creo que este es el problema real de Naamán. El problema real no era la lepra. Había algo mucho peor que la lepra. Y ahí vemos, versículo 11 al 14, dice: y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando a pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y Abán y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no también sería limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y acá hay un tema, que no lo dice la Escritura, pero cae sobre Maduro. Más que la lepra, el gran pecado de Naamán era su orgullo. Él pensaba de que el profeta iba a hacer lo que él pensaba que iba a hacer. Que el profeta iba a hacer, un circo. Que como ahora, ¿no? Que ahora hay que... La noche de los milagros y la noche de no sé qué. Y Eliseo, de ahí, me imagino desde el cuarto de la casa, mandó un siervo y le dijo: mirá, decile que se tire 7 veces y va a quedarse. Y Naamán se fue enojado porque no hubo ese circo. Yo me preguntaba si esto no es un problema para nosotros también. El tema del orgullo. Y creo que el orgullo no se ve, pero nos carcome por dentro. Y no solo eso, sino que era tan sencillo lo que le había pedido Eliseo a Naamán. Era: tirate 7 veces al agua. Nada más. No necesitas más nada. Y entonces Eliseo se va y los siervos y los amigos de él le dicen: pero Eliseo, si el profeta te hubiera pedido algo extraordinario, a matar todo un pueblo, ¿no lo hubieras hecho? Y me imagino que Naamán hubiera dicho: sí, lo hubiera hecho sin problema. Entonces, ¿cuánto más si el profeta te está diciendo que te tires 7 veces en el Jordán? Y me hacía pensar en ese pasaje que dice: nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos, y obedecerlos no es difícil. Primera de Juan 5:3. Y yo me preguntaba antes de este versículo, ¿no? ¿Por qué nos resulta difícil la obediencia a Dios? Si las ideas de Dios, el plan de Dios, está clarísimo. Es ponerlo en práctica. Es vivirlo. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué me cuesta? Capaz no les cuesta. A mí me cuesta. Y porque en mi corazón hay un corazón como el de Naamán. Bastante orgulloso. Y el orgullo no es un buen compañero de viaje. No es un compañero de viaje ni para el matrimonio, ni para la iglesia, ni para ningún lado. Es un problema que tenemos todos. Algunos los camuflamos más, algunos los camuflamos menos y tratamos de pelearlo. Pero somos orgullosos. Y lo que nos está pidiendo Dios en ese pasaje es: desechá todo lo que vos tenés. Porque Naamán, para tirarse, se tenía que desnudar. Se tenía que sacar todo. Toda su ropa y quedar al descubierto. Y tirarse una vez, otra vez. Ese hombre fue 7 veces bautizado. Pero fue una locura. Para este hombre era humillante hacer eso. Pero él se zambulló en la obediencia a Dios. Y nosotros tenemos que tomar eso. Zambullirnos en obedecer a Dios. No obedecer cuando nos conviene o cuando nos sirve. Es obedecer en el íntegro de lo que es la palabra de Dios. Ya para terminar, 3 conclusiones rapidísimas.
En el orgullo procede la caída. Para mí el orgullo es como esa peña en la cual vos quedás en el borde. Cuando vos vivís en base a ese orgullo, estás a punto a caer. No hay más. Si no volvés atrás, te vas a caer. Y la Biblia dice, Proverbios 16:18, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Después pensaba, el orgullo puede hacernos perder oportunidades. Y acá Naamán, si él se hubiera ido para atrás y no tenía a sus siervos, si no le hubieran aconsejado, Naamán nunca hubiera sido sano. Si él se hubiera ido, Naamán nunca más podía haber sido un general de guerra y hubiera terminado separado y muerto. El orgullo nos hace perder oportunidades. Yo me acuerdo cuando íbamos al Alfa de chico y veíamos que algunos jugaba muy bien al fútbol, ya lo rechazábamos, ¿no? Porque era como nosotros tenemos que jugar mejor, ¿no? Y era una pavada. Pero a veces veíamos que era una persona en la cual se podía hacer una amistad. Y por una pavada de orgullo, perdías una amistad. Entonces, eso es un ejemplo tonto, pero hay una cantidad de cuestiones acerca del orgullo. Entonces, no perdamos la oportunidad, no sea un compañero de viaje el orgullo. Y yo pensaba, aún en medio del orgullo, siempre está la gracia de Dios. Porque a Naamán se le da vez tras vez posibilidades para hacer lo correcto. Aún siendo una persona tan orgullosa, a Naamán viene la esclava y le dice, hay profeta. Otra vez, Naamán va hacia el profeta y no quiere hacerlo. ¿Y quién viene? Los amigos. Y es como que Dios incesantemente va y le dice, hay oportunidad para vos para que seas sano. Y creo que cada vez que nos convoca la palabra de Dios, cada vez que como iglesia es como diciendo Dios, hay otra oportunidad para vos. Hay otra oportunidad para que realmente puedas sanar esos problemas tan internos que no los conoce nadie, solamente vos y Dios. Pero tenemos que ser honestos delante de Dios. Tenemos que ser Naamán, desnudarnos y zambullirnos a la obediencia de su palabra. Y ese es el gran desafío que tenemos como iglesia y como creyentes individualmente. A no ser obedientes a medias. A no ser personas que en lo que no me gusta ya no lo hago. Sino que sí, para ser obediente a Dios es en el total, en el completo. Si no, no soy obediente. Oramos. Padre, queremos darte gracias porque hay miles de cosas y miles de maneras de poder pensar este pasaje y mucho más claro, pero algo que queremos en nuestra vida, Señor, es tratar de pelearle al orgullo. Pero no con nuestras armas, no con jactándonos delante de los demás, demostrando cosas que no somos, sino que viviendo en la obediencia a tu palabra, que es la única que nos puede ayudar. Te damos gracias porque tu palabra es abierta en cada hogar de este lugar y en este lugar mismo es abierta. Y cada vez que se abre es una posibilidad más para que esa lepra, para que ese pecado pueda salir. Ayúdanos, Señor, a que cuando miramos los pasajes no pensar en aquellos solo que están perdidos, sino que pensar en nosotros mismos, vernos en el espejo de tu palabra y arreglar nuestra situación. Quiero darte gracias porque muchas veces fallamos, pero eres un Dios que continuamente estás buscando que las personas se acerquen a ti. Por eso que en el día de hoy capaz que debemos acercarnos a vos. Capaz que hemos hecho una cantidad de cosas y pensando que estamos cerca tuyo. Pero si reflexionamos delante de ti con humildad, capaz que no estamos tan cerca como lo pensamos. Dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.